abogado le llaman la prórroga de jurisdicción. Esto es todo tribunales de Nueva York o Londres o Tokio. A partir de la transformación de la deuda del canje 2005, que fue completada en el año 2010, cambió significativamente la parte de la deuda, no solamente nominada en moneda local, sino además la parte de la deuda que en lugar de estar sometida a tribunales extranjeros pasó a estar radicada jurisdiccionalmente en tribunales de la Argentina. ¿Qué tiene que ver el resultado del canje con el sistema financiero? Acá el gran actor fue el sistema financiero local. ¿Por qué? Por la novedad de que lo que nosotros le llamamos deuda externa no era estrictamente externa. ¿Por qué? Porque los acreedores eran residentes. ¿En cuánto? Más del 60% de la deuda. Ahora, una deuda externa es si el acreedor no vive acá, si no es residente acá. Si es residente, la deuda es interna. Ahora, sí hay un problema. Una parte de la deuda, una parte importante de la deuda, era moneda extranjera. Era como si fuese no residente. El resultado del canje del 2005 cambió significativamente esta situación, tal que una parte importante de la deuda, estamos hablando del 44% de la refinanciación, lo fue no a moneda extranjera, sino a moneda local. La sorpresa es que mayoritariamente quienes eligieron la moneda local no fueron los residentes, sino los no residentes. O sea, acreedores externos que tenían títulos en dólares prefirieron elegir títulos en pesos nominales o títulos en pesos ajustables por el CER, por el coeficiente de estabilización de referencia, pensando en la expectativa de un crecimiento inflacionario tal que remunere una parte de la quita producida por el canje. Parte del escándalo actual con los holdouts o con la presión inflacionaria también tiene que ver en esto, también tiene que ver con esto, porque las expectativas no respondieron a... Para terminar este primer tramo. La expectativa no puede decir que, ¿cómo decir que la expectativa no correspondiera? Sí, yo lo que planteo es que los acreedores que optaron por títulos en pesos, obviamente pensaban, los títulos en pesos ajustables por ser, obviamente pensaban que el comportamiento de la inflación iba a ser parecido a lo que había sido, por ejemplo, sobre finales del 2002. Ya no la hiper del primer momento, sino la segunda con altas tasas de... Esto no ocurrió sino a partir de lo que nosotros vivimos en el 2007, por lo tanto, estas expectativas se vinieron abajo. Lo cual no quitó la buena performance de las entidades financieras locales, que lo vamos a ver en un rato, vinculado con este negocio particular que tienen ellos de participar en la intermediación de títulos públicos y no la actividad principal de las entidades financieras que se refieren a la reestructuración de la intermediación entre la oferta y demanda del crédito. Sí, digo, para terminar esta parte, para pasarle a David y después retomo, quería comentar esto. Todos conocemos el 2008, fue la llamada crisis hipotecaria en Estados Unidos. A partir de ahí se abrió todo un proceso de crisis de credibilidad, fundamentalmente con respecto al sistema financiero. Esto repercutió en la Argentina repercutió en el año 2009. El año 2009 en la Argentina el crecimiento fue prácticamente muy bajo, estancado, cayó el nivel de actividad económica, no así como vamos a ver las ganancias generadas en el conjunto de la actividad económica y menos aún en el caso de las entidades financieras. Y me parece que esto lo que fue transformando es un marco local que de alguna manera condicionó la situación tal que obligó, no solamente por la crisis financiera, sino por las inflexibilidades de la propia estructura social y la propia estructura productiva de la Argentina, a intervenir en el mercado de cambios a partir de octubre del 2011, que es lo que vamos a ver después, pero ahora vamos a hacer un paréntesis para entrar a analizar en concreto cómo le fue al sistema bancario en particular, para mirar después de los referidos. Bueno, lo que vamos a tratar de mostrar un poco ahora es un poco el trabajo que venimos haciendo más concreto con el equipo nuestro de análisis de la situación actual del sistema financiero en Argentina.
hace un rato nada más, son algunos gráficos, vamos a tratar de que se entiendan, porque algunos son medio complicados, pero en principio la idea es mostrar lo bien que le fue al sistema financiero en los últimos años. Y después vamos a tratar de explicar un poco por qué, digamos, vamos a tratar de explicar por qué le fue tan bien, un poco entre todos, si se quiere, vamos a charlar un poco de esto. Che, Sergio. De eso, después No, volvemos. después volvemos a esto, después volvemos acá un poco a todo Vamos a esto. las entidades. Vamos a las entidades. No. Bueno, unas pequeñas notas por ahí también para compartir un poco lo que hacemos. En general todos los datos con los que trabajamos son datos públicos que están en la página del Banco Central, bastante accesibles. En la parte de estadísticas uno puede buscar, realmente con un poco de maña se buscan todas las estadísticas que están ahí, por ahí nosotros las reelaboramos para hacer los gráficos, qué sé yo, pero no es algo que no pueda entenderse, digamos. En términos generales, a partir de un poco de lo que vamos a mostrar nosotros acá, el sitio del Banco Central, al mismo tiempo, tiene todos los balances de los bancos, también esquematizado de una manera bastante sencilla de entender, por grupos de entidades. Me parece que, bueno, por ahí comentar un poco a partir de dónde salen los datos en los cuales trabajamos. Al mismo tiempo, comentar que bueno, justamente el sector financiero, por esta gran regulación que tiene a partir del Banco Central, es el único sector que puede analizarse en profundidad, porque todos los datos están en blanco, están a la vista. Es decir, cuando nosotros por ahí hacemos un análisis económico de algunos otros sectores bastante más complicados de analizar que el sector financiero, pero este tiene la ventaja bastante particular de que es el único que puede analizarse completamente a partir de los datos públicos. Bien. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces un poquito es tratar de ver el cambio que hubo desde la década de los 90 en adelante. Estos son como gráficos de distribución, la suerte de las famosas tortas, pero en vez de hacerlo en torta lo hicimos en barra para que se entienda un poquito mejor. Lo que nos interesa mostrar es lo de un lado y lo del otro, ¿bien? ¿Qué es lo que vemos a las barras de la izquierda, estas barras en color marrón, ocre, dorado? En estas barras color dorado se ve el porcentaje que representan de los ingresos de los bancos el cobro por intereses. Es decir, tradicionalmente asociamos que las ganancias de los bancos vienen dadas por el cobro de intereses, es decir, los tipos que hacen. ¿Qué hacen los bancos? Conceptualmente o idealmente, ¿qué hacen? Prestan plata, toman plata, cobran una tasa por lo que prestan y pagan por lo que uno deposita, ¿bien? Por los depósitos. Esa diferencia es por lo cual se supone que ganen plata, pero no es por lo único que ganan plata. De hecho, de 1994 a 2001 fue el 63% de los ingresos, ¿sí? Es decir, es bastante, y es la porción principal de la plata, el negocio tradicional de los bancos. Pero después del 2001, digamos que el 2002 y 2003 nosotros no lo tomamos porque justamente explicaba Sergio que son años bastante complejos para tomar, por las pérdidas, los bancos, etc. El puntero láser. ¿Qué autoridad que te hace? Bueno, lo que vimos es que durante los años 90 los principales ingresos fueron eso, digamos, y tradicionalmente el ingreso del sistema bancario fue eso. Pero a partir de 2003, digamos, se reduce y crece enormemente la proporción de esta barra azul. ¿Qué es esta barra azul que acá tiene el 8% del total de ingresos de los bancos? Estamos viendo de dónde sacan la plata de los bancos. Bueno, es justamente esto que hablaba Sergio, la intermediación en los mercados de bonos. Los bancos, luego del proceso de titulización y compras sobre todo de la deuda externa argentina, que no es externa, pero tiene una interna, los bancos tenían la deuda, tienen bonos, ¿bien? Y muy buena parte de los ingresos de los bancos, prácticamente el 30% entre 2004 y 2007, el 29% que está acá, eso vino de este tipo de negocio. Es decir, el principal negocio bancario se achicó del 63 al 38%. ¿Sí? Los bancos dejaron de ganar plata prestando y tomando depósitos y empezaron a ganar suculenta. Permítame, voy a devolver el puntero láser a la cocina. Bueno. Hasta que nos dure la pila, será. Sí, y empiezan
justamente ganar plata con la intermediación financiera. Ahora bien, esto que fue una constante en los primeros años de la postconvertibilidad hasta 2007, se empezó a achicar a partir de 2008 y en la actualidad, estos son los datos hasta diciembre del año pasado, se vio que nuevamente volvió a crecer el negocio, llamémosle, principal de los bancos. Y esto un poco tiene explicación por el hecho de que, bueno, hay más actividad bancaria, un poco lo vamos a tratar de explicar al final de por qué los bancos ganan lo que ganan y no ganan. Entonces, bueno, acá lo vemos año por año, digamos, nuevamente son los mismos colores representando lo mismo que veíamos recién. Se ve cómo va creciendo desde 2004 hasta la actualidad, va creciendo proporcionalmente los intereses como parte de los ingresos de los bancos y al mismo tiempo va decreciendo la proporción que tiene esta intermediación financiera, esta timba, llamémosle, esta juego en el mercado abierto, sobre todo con deuda pública. ¿Bien? Bueno, esto es para ver un poco el cambio que hubo, porque en la última presentación que hicimos nosotros estábamos destacando este comportamiento de la participación en los mercados financieros y ahora lo que estamos encontrando es que hay una vuelta atrás y un cambio conceptual, un cambio en la forma en la cual los bancos vuelven a ganar plata, digamos, con su negocio más tradicional. Bien. Eso se debe a la obligación que le pone el Banco Central para los préstamos. Mira, esta obligación que puso el Banco Central para los préstamos es bastante reciente, es de mitad del año pasado, y nosotros creemos que la tendencia viene de un poco antes, digamos, eso en 2007-2008. Sí, disculpa, además, el tamaño de esa obligación son 15.000 millones de pesos, que es una moneda perpetual. Claro, no es tanto. Pero bueno, se supone que pueda influir en algún momento también un poco esto. Bien. Ahora bueno, al interior, digamos, vamos a mirar esta diferenciación y por qué se da esta vuelta a ganar por su negocio tradicional. Acá lo que estamos viendo, de un lado, es lo que pago, o sea, las barras esta anaranjada oscura. Sí. Las barras oscuras, lo que, anaranjadas, es lo que va a pagar los bancos por los depósitos que tienen en su propia cartera. ¿Está bien? Y al otro lado, en esta barra verde oscuro, lo que está es lo que va a ganar, o lo que fueron ganando, mejor dicho, año tras año, desde 2006 hasta el año 2012, los bancos por los préstamos otorgados. ¿Está bien? Es decir, sobre todo, está entre 2008 y 2010 se dio un salto en que la proporción, que ya era de por sí alta, es decir, en 2006 tenemos que hay un 126% de diferencia, es decir, es más del doble lo que ganan los bancos, ¿sí? La diferencia entre las tasas que pagan por las que cobran, la diferencia que cobran, digamos, era ya del doble. Sin embargo, de este 126 que llegó a estar prácticamente el doble, o sea, el 100% de diferencia, se saltó un 145 en 2008. Y volvió a estar alrededor de un 140, es decir, de 1,4 veces lo que cobran por lo que ganan. Es decir, ¿por qué se recuperó la ganancia de los bancos en su negocio tradicional de préstamos y depósitos? Bueno, se recuperó sobre todo porque están cobrando unas tasas fenomenales, y las tasas que pagan por los de plazo fijo en general son bastante bajas en esa relación. Es decir, si uno saca un préstamo en el banco, y esto no lo mostramos acá, pero las tasas de los préstamos personales, las tasas de las tarjetas de crédito están en 40 o 50% anual, y las tasas de los plazos fijos son 15, 14, 16, dependiendo del monto, dependiendo del plazo, etc. ¿Está bien? Entonces esa diferencia enorme en las tasas que están cobrando los bancos es lo que explica este aumento fenomenal de la diferencia. ¿Y por qué se volvió a ganar por su negocio tradicional? Bueno, porque en realidad las tasas que están cobrando fueron grandísimas. ¿Sí? Sí. Dentro de esos porcentajes, ¿cuánto corresponden a intereses que cobran al consumo y cuánto a la industria? Eso es interesante. No tenemos ese dato acá, pero yo calculo que en general las tasas cobradas a las eso pagamos nosotros, el consumidor. Las tasas cobradas a las personas físicas son en general menores que las tasas cobradas por los préstamos grandes industriales, digamos. En general, sí. Cordillo, hace 15 días, el Banco Central, 20 días, sacó una resolución que es un régimen informativo para las entidades financieras que obliga a informar
mes a mes, desde enero a la fecha, cuánta plata colocan en préstamos personales, a qué plazo, a qué tasa promedio, y la planilla que se adjuntó como parte de la resolución tiene un mínimo 20% y la máxima dice más del 100%. O sea que el Banco Central sabe que hay préstamos personales que se colocan a cualquier tasa, inclusive más del 100%. Sí, y recordemos que no son solo los bancos, sino que son las entidades financieras. Acá también hay muchas de esas entidades pequeñas financieras que cobran por los préstamos personales tasas exorbitantes, realmente exorbitantes. Sobre todo las tasas más altas se muestran en todo lo que es sistema de tarjeta de crédito. La refinanciación de las deudas de tarjeta de crédito tiene las tasas más altas, inclusive más que las tasas de descubierto, que son las tradicionales tasas caras, digamos, descubierto. Más que las tasas de préstamos personales. No, en realidad lo que pasa es que las tasas de los préstamos personales no son tanto en proporción como las tasas. Son más altas las tasas de préstamos personales, es mucho mayor el volumen de préstamos por tarjeta de crédito. ¿Está bien? Bien. Si bien las tasas pueden ser un poco más altas, el grueso de la ganancia viene por el sistema de tarjeta de crédito porque es un volumen extraordinario. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, y un poco lo que queremos hacer nosotros acá es tratar de entender la forma que tiene la ganancia. Esto es un análisis que hacemos por ahí para ver también cómo juegan simultáneamente los dos componentes que vimos anteriormente. Es decir, el componente de su negocio por ganar por préstamos y depósitos versus el componente del juego en la timba financiera con los bonos y la especulación. ¿Sí? La ganancia total tiene una forma bastante errática, digamos. Serruchada en cada año, esto desde 2004 hasta la actualidad. ¿Qué vemos acá? Que cada vez tiene una forma muy distinta. Hay meses de alta ganancia, al mes siguiente hay pérdidas, ¿sí? Esta es la ganancia total de los bancos, dibujada. ¿Sí? ¿Por qué es así? Bueno, ahora vamos a tratar de por qué es así. Lo que vemos acá es que esta forma está íntimamente relacionada con las ganancias en esta timba financiera. ¿Por qué? Si vemos el gráfico, esta línea es la línea que muestra únicamente la ganancia en esto de colocación de bonos. ¿Está bien? Ahora, al mismo tiempo, lo que tenemos es que la tendencia creciente, esta tendencia creciente, se relaciona con el gran aumento que tienen los derivados por las tasas, derivados de la tasa de interés. Esta línea es la de las tasas de interés, es la que demuestra el por qué acá estas ganancias, si bien también tienen un vaivén, son chiquitas. Sin embargo, acá estas ganancias son muchísimo más altas. Y esta tendencia hacia arriba la está dada por las tasas de interés. Tenía medio complicado este gráfico, pero queríamos hacerlo así por partes para que se vea cómo están interactuando las dos fuentes principales de la ganancia de bonos. Por ahí es más para una curiosidad que para otra cosa. Pero lo que sí vemos es, digamos, el crecimiento en última instancia acá viene inspirado por este crecimiento en las tasas de interés, no las tasas de interés, sino la ganancia derivada de los préstamos y depósitos. Bueno, acá lo que vamos a medir es algo que se llama una forma de medir la tasa de ganancia, es decir, las tasas de ganancia tienen varias formas de medirse. Tradicionalmente se mide la rentabilidad, pero la rentabilidad uno tiene que ver contra qué, digamos. Si es contra el capital, si es contra las propias ventas, si es contra, digamos. Una de las formas de medirla, de las muchas que existen, se llama ROE, que es una sigla en inglés, pero que básicamente quiere decir el resultado respecto del patrimonio neto. ¿Sí? O sea, medimos los activos, medimos los pasivos, la resta de activos y pasivos del patrimonio neto. El resultado respecto del patrimonio neto, llamado ROE, es una forma de medir la tasa de ganancia. Bien, hay muchas, en realidad no importa la que uno elija, lo importante es ver a partir de la elección de una cómo va evolucionando esa tasa de ganancia en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que medimos acá, por un lado, es este ROE, esta tasa de ganancia respecto al patrimonio neto, cómo cambió en su monto. Y ahora ya no hablamos porque esto es el porcentaje, esta es la tasa de ganancia. Lo que veíamos recién era la cantidad total de ganancia. Y uno puede decir, bueno, hay inflación, sí, ganan más porque en realidad se mueve más plata, ganan más porque hay un negocio financiero que se ha extendido, todo lo largo de la sociedad.
sociedad, la bancarización, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá lo que estamos viendo es que los tipos no únicamente ganan más en cantidad, sino en proporción. Es decir, sobre su propio patrimonio cada vez están ganando más. Y esta tendencia no solo se ha acentuado en los últimos años, sino que no para de crecer. Es sumamente llamativa, y sobre todo lo que es sumamente llamativo es cómo la diferencia de nivel, digamos, que había con respecto a la década pasada. Es decir, en los años 90 los tipos tenían tasa de ganancia, una tasa de ganancia, llamémosle relativamente bajo, normal. Las tasas de ganancia que vemos a partir de los últimos 5 o 6 años son exorbitantes. Llanamente. ¿Algo para agregar? Sí. Una cosita, un detalle importante. La tasa implica una operación matemática con un numerador y un denominador. En el numerador está la ganancia, en el denominador está el capital, o sea, el patrimonio neto. Hay un detalle muy importante, ¿cuál es? El año 2002. En el año 2002, la totalidad de las empresas de la Argentina tuvieron que modificar su balance y hacerlo aplicando el efecto que la inflación tuvo sobre los balances. ¿Qué tiene que ver con la entidad financiera? Bueno, la entidad financiera implicó que una parte importante de sus activos, que son los activos físicos, los inmuebles, tuvieron que ser revaluados. Si fueron revaluados, esto se expresa en el patrimonio. O sea, el patrimonio se vio incrementado por una operación contable y por la obligación de hacer ajuste por inflación. Con lo cual, la tasa no solamente es más alta la convertibilidad, sino que además es mucho más alta sabiendo que el denominador ha crecido artificialmente como consecuencia de un procedimiento contable que fue el ajuste por inflación. Complicado, pero bueno. La levantan con pan. Siguiente filmina. Ese sería el resumen de todo esto. Qué chiquita que queda. Bueno. Se mezclan los colores. Sí, qué sé yo, qué complicado. Ahí tenemos colores bastante. Esto, lo que nos interesaba ver acá un poco es el cambio que hubo en lo que podemos llamar la distribución del ingreso generado por los bancos. Nosotros cuando trabajamos hacemos una distribución en lo que llamamos por la ganancia, la distribución salarial, o sea, todo lo que es pago salario, y lo que se lleva al Estado. ¿Sí? O sea, hacemos una distribución del ingreso entre trabajadores, empresarios y el Estado. ¿Y cuál es la participación? Es la ganancia de cada uno de estos tres sectores. ¿Está bien? Es decir, nosotros entendemos que los salarios no son parte del costo, los salarios no son parte del costo, sino que los salarios son parte de la distribución del ingreso. Es decir, hay un negocio, este negocio genera ganancia, genera una masa suficiente también para pagar los salarios y genera además un lugarcito para que el Estado se meta, se lleve una parte y redistribuya. ¿Sí? Los salarios no son un costo, y esto como, digamos, en un sindicato creo que esto hay que decirlo una y mil veces, digamos, los trabajadores no son un costo. Para los empresarios esto va a aparecer como un costo, lo que nosotros entendemos es que los salarios aparecen como una parte de la distribución del ingreso. No es lo mismo, ¿está bien? Están al final. Entonces, queremos ver cómo se distribuye justamente el ingreso y por ahí tratar de entender cuáles fueron, o ir viendo los cambios que hubo también entre la década de los 90 y la década de la post-convertibilidad, vamos a llamarlo de una manera. La barra de abajo, otra vez en vez de utilizar tortas, utilizamos barras, pero es el famoso gráfico de torta de distribución en porcentaje. Lo que vemos en la barra de abajo es el promedio de los años 90, ¿sí? De 1994 hasta 2001. Las remuneraciones, es decir, los salarios, se llevan el 47% de esta distribución de ingresos, casi la mitad. El 41% se queda como ganancia y el Estado se estaba llevando un 12% del total en forma de impuestos. ¿Sí? Estos son los ingresos de los bancos, ¿no? Estamos hablando dentro del sistema financiero, estamos hablando dentro del sistema de los bancos. No son los bancos, sino las entidades financieras que pasan encima. Pero sí. En un contexto de ganancias crecientes y de salarios crecientes, sobre todo dentro del sector financiero, permite que haya, esto no aparece acá, haya salarios que crecen, ganancias que crecen, sin embargo, la distribución cambia. Es decir, es complicado de ver. Los salarios, hay una ganancia tal, digamos, hay una ganancia tal que permite que los salarios crezcan, que la ganancia crezca y que el Estado se apropie de una parte mayor. Nominalmente el salario está creciendo, pero la torta crece tanto más
que aunque el salario crezca, siempre quedan unos chicos de acuerdo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué, digamos, los salarios en 2004-2008, la barra del medio, que tenían un 47 acá, pasaron un 36 o un 35 en los últimos años? Si los salarios de los bancarios siguen creciendo, digamos, tienen una remuneración media que está entre las más altas de toda la economía argentina. Bueno, justamente porque la capacidad de la generación de recursos del sistema financiero es tal que les permite pagar mayores salarios, pero al mismo tiempo quedarse en una proporción mayor. En ese contexto, el Estado tiene la posibilidad de quedarse con un pedazo de la torta enorme. ¿Sí? Perdón, enorme no, bastante más grande de lo que era hasta los años 90. A partir del 2009 el Estado empieza a participar, es decir, o sea, los impuestos que se le cobran a los bancos son bastante mayores. ¿Sí? Y no es menor, porque estamos hablando de que en el año 2012, o sea, el último año conocido, a lo largo del año se le cobraron 18.000 millones de pesos a los bancos. ¿Cuánto es 18.000 millones de pesos, digamos? Por ahí, para entender por qué esta ganancia les conviene a todos, digamos. Porque el Estado participa con 18.000 millones de pesos. ¿Cuánto es 18.000 millones de pesos? Bueno, es casi el 2,6 del total de la recaudación. Por ahí no parece mucho, pero les aseguro que es mucho. Para compararlo con algo, nosotros dijimos, a ver, por ejemplo, vamos a comparar estos 18.000 millones de pesos que se lleva el Estado. ¿Qué es? Bueno, el gasto total en educación para 2013, el gasto total en educación es de 45.018. O sea, casi no. El gasto total en salud en 2012 fue 10.800 y este año va a ser casi 13.000 millones. Es decir, con lo que el Estado le cobra a los bancos financia el exceso, por ejemplo, todo el gasto en salud que hay en el país. ¿Te puedo decir algo que no me quedó claro? A ver, por ahí Vos dijiste... Yo dije cada cosa. No. Perdón. No. El salario de los bancarios sigue aumentando. Sí. Y es uno de los ingresos medios, creo que Sí, más altos, sí. de los asalariados en general. ¿Cómo hace, de dónde los sacan para seguir aumentando su ganancia el banco? ¿De las tasas que cobra, de mayores tasas? Sí, de la intermediación en los mercados. Digamos, el banco gana por un montón de cosas. En realidad, al mismo tiempo, El gráfico absoluto de las ganancias. el anterior. Claro. No, ¿cuál es La la barrita. El de la tasa de ganancia. No, de la ganancia en términos absolutos. Que sigue, claro. No, ahí está. Este es el bajo que sigue, digamos. Este es el número total de la ganancia que han tenido el sistema financiero en los últimos años. Se duplica año por año. Uno no puede decir, cada 2 años se está duplicando, prácticamente. Ahora, parecía que estamos en progresivo, digamos, si el Estado gana el doble, de 12 al 24, Sí. la ganancia menor y las remuneraciones se mantuvieron más o menos entre los 35 y 36, no recuerdo. El que paga esa diferencia El paga el sistema. Estado del sistema financiero. Lo paga, claro que sí, exactamente. Lo paga el sistema financiero, pero la cantidad que quiere ganar el sistema financiero es tal que no importa. Claro, Sí, paga un porcentaje mayor, pero estamos viendo que está duplicando su ganancia cada 2 años. Es decir, Esa mayor ganancia que tiene el sistema financiero es por el exceso de la tasa de interés, porque la tasa de interés es bueno, regulada. hay varias cosas. Por un lado, no es por el aumento de la tasa de interés, pero al mismo tiempo es sobre todo una cosa, digamos, es que el sistema financiero de los últimos años ha pasado a cobrar una importancia vital en el sistema económico nacional, digamos. En primer lugar, hay una bancarización de prácticamente todos los trabajadores, hay una bancarización de todas las operaciones. Eso es lo que llamabas anti-intermediación. Sí, no, intermediación es la compra y venta en el mercado. ¿A qué llamamos intermediación? A la compra y venta del Depósito de crédito. depósito de crédito. Esa es la ganancia por intermediación financiera. Pero al mismo tiempo lo que queremos decir es, no solo gana por el aumento de las tasas, gana porque el sistema financiero en los últimos años ha pasado a cobrar a ser una parte vital del sistema económico en general. Esto es, la mayoría de los trabajadores están bancarizados, la mayoría de las compras se hacen por los bancos, no la mayoría, sino una proporción creciente de las compras se hacen con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, los sueldos se cobran en los bancos, se toman préstamos, la gente financia sus compras.
Bien, y todo eso es ganancia para los bancos. ¿Sí? El negocio financiero, como negocio, la industria de la finanza, llamémosle, está en un auge. Está en un momento en el cual cada vez hay una participación mayor de las finanzas en la economía, en general. Eso, te paso una pregunta, ¿por qué la mayor bancarización es una forma de evitar la evasión impositiva, evitar la fuga de capital y todo esto? Sí, puede ser, seguramente, de hecho sí, digamos, la bancarización permite un mayor control, la bancarización permite estar atrás, pero, nada, asociado a esto está que hay un negocio de banco, digamos. O sea, está, a ver, Natalia, que es parte del equipo y que quiere comentar. No, también esto de por qué se implementa la bancarización, también hay que pensar que estamos dentro más que nada en los últimos años, que de una forma el consumo hoy es el que dinamiza la economía argentina. Uno de los factores, digamos, uno de los componentes clave de la demanda agregada que dinamiza la economía argentina. Y parte del consumo está financiado por esto. Y si vemos la evolución de la composición, que no lo pusimos ahí, de préstamos al consumo o a personas o a industrias, digamos, a créditos comerciales serían, vemos que la participación de los créditos de consumo son los que más crecen. Entonces me parece que por ahí este gran incremento en los últimos años de los resultados tiene que ver con eso. Lo que deja el consumo. Con créditos Con lo que deja el consumo. Manuel. ¿Cómo es la influencia de las comisiones que llevaron a la implementación de la Supercal y todo eso desde el sistema financiero? Las comisiones estaban ahí. ¿Cómo? 21. Sí. No. Estas, las comisiones son... No tiene una participación, no crece mucho más, ¿no? Pero... En participación, crecen en cantidad, digamos. O sea, recuerden que esto es una participación, esto es un porcentaje dentro del total. Esta barra, si la medimos como una barra absoluta, acá sería C de cortita y acá es la barra larga, es la barra que está... Es decir, esto es un porcentaje dentro de esta barra y ahora es un porcentaje dentro de esta barra. Eso es lo que quiero explicar. La barra, la cantidad total de ganancia crece tanto que permite que el Estado participe a costa de los bancos, porque los bancos, estamos hablando de que son 19.000 millones de pesos de ganancia que tuvieron en el año 2012. Es una fortuna, no es una fortuna. Vale. La cantidad Es la mitad del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe. Claro, no, es inconmensurable, no hay que Ahora lo que a mí me parece que lo importante no es la cantidad de dinero que se mueve, sino lo que el Estado se apropia de eso. Y cómo es que, esa ganancia extraordinaria que tienen los bancos puede ser regulada a favor de la población. Bueno, o sea, porque si no, ahí voy a entrar en la discusión de si el consumo lo que tiene que ser la parte dinámica de la economía o si es la exportación. No, de acuerdo. Al mismo tiempo falta regulación para que los préstamos no cobren tasas usurarias, falta regulación en sí. Se permite que el Estado participe, pero podría participar más aún. Sí. ¿De qué manera se apropia el Estado de la ganancia del banco? Lo que pasa es que por ahí Punto de vista. confunde la construcción de los gráficos, porque ese gráfico está construido a partir de los resultados de los bancos. Esa sería la ganancia de los bancos. Esto es solamente... El otro nosotros lo construimos Claro. a partir de reconstruir las estadísticas de los balances de los bancos. Entonces, como no es que nosotros lo que mostramos la distribución sobre esa ganancia, son dos cosas distintas. Entonces, porque por ahí uno no se explica por qué crece tanto la participación del Estado si no hubo regulaciones que cambien, regulaciones tan determinantes que cambien de la forma de tributar sobre los bancos. Lo que hubo en realidad es que quizás la tasa de ganancia, esta que aumenta, fue menor a lo que aumentó el Estado recaudando por las transacciones financieras. O sea, es difícil de verlo para los gráficos, no sé si... Sí, es complicado verlo. Pero se entiende, no hubo un cambio de regulación, sino que hubo un cambio de cómo se distribuye lo generado por el sector al final del momento. El hecho de que participen, sobre todo las ganancias que nosotros mostramos por intermediación, esta ganancia con vaivenes, que es la intermediación con los bonos, la mayor parte de esas
renta no está grabada, la intermediación en el mercado de bonos, la compra-venta de bonos Claro. no está grabada. Al participar más la intermediación financiera, es decir, lo que se cobra por préstamo y depósito, eso sí está grabado. Esa ganancia que viene de los bancos está grabada. ¿Se entiende? Hay una parte que no, la famosa, cuando se dice no se graba la renta financiera, en realidad no es tan así. Hay algo que no se está grabando que es la compra y venta en el mercado de bonos. Cuando la compra y venta en el mercado de bonos fue una proporción muy alta, como mostramos al principio, eso no estaba grabado por el Estado, no se pagaba impuestos por eso. Cuando eso pasa a ser una participación menor y lo que gana en participación es la intermediación por préstamos y depósitos, y eso está grabado, es decir, está sujeto a disposición, entonces crece la imposición sobre eso. No es que se haya cambiado el sistema impositivo, el impuesto a la ganancia sigue siendo el mismo, el impuesto a los créditos de débito sigue siendo el mismo. ¿Se Esos entiende? impuestos están incluidos, ganancia y crédito y débito, los dos. Sí, IVA. Sí, crédito y débito, eso no. Ingresos brutos y ganancias, eso son los más importantes. O sea, los brutos Este es provinciales. No, crédito y débito se le cobra. La ley sería, ¿Cómo? Ah, por eso cuando no se habla de una nueva ley de entidades financieras que siempre se reclama y tenemos una de las leyes que ha quedado de la dictadura todavía, debería grabar las partes que no están grabadas. No, eso no entraría en esa ley. ¿No? No, eso es legal. No, el sistema de préstamo, el sistema de cómo se llega el dinero a la sociedad. Cuando vos hablas de lo que toma el Estado del sistema financiero, no se incluye el impuesto a los créditos y débito bancario. No, el impuesto a crédito y débito bancario se le cobra a la gente, no a los bancos. Sí, pero es por movimiento financiero. Sí, pero no a los bancos. No, los bancos no solamente es que el banco es la gente que detiene y le paga al Estado. Se le cobra es al que hace el movimiento, no al banco. No, entendí. No, el crédito y débito dije, pero me equivoqué. Sí. Dos preguntas. Sí. Estos son resultados después de impuestos. Estos son después de impuesto a la ganancia, sí. Y la segunda pregunta, cuando ustedes hablan de lo que recauda el Estado del sector financiero, ¿incluye la utilidad que tiene el Estado por la participación, por ejemplo, del Banco Macro y en otros bancos? No, No, eso no es balance. no. Sí, eso sí. O sea, lo que podríamos hacer, técnicamente se puede hacer, digamos, un porcentaje de la ganancia, imputárselo a la SEI para ir al Estado, pero Sí, me no, parece no. que son Eso va a fondo financiero. dos. No es mucho, sí. Primero balancés y segundo que. Sí, pero no es tanto. Es el Estado tiene el 25% de uno de los bancos que se vienen más cobrando. El 30 y pico en el Macro. Sí, ¿El 32 tiene banco? más. Sí, pero hay un detalle, que es el tema de que eso solamente se vuelca al ANSES en el caso de que haya distribución de utilidades. El Banco Central ha cortado la distribución de utilidades y la ha restringido a lo sumo durante varios años, sigue así que... No, sí, no está. Lo que tiene incidencia a mí me parece, sí, por ejemplo, los intereses que cobran los bancos tienen IVA. Sí, Pero no está bien, el IVA está aparte. es que es la ganancia. Eso es sin IVA. No, bueno, pero en la parte, por ejemplo... Los intereses es sin IVA. Es sin IVA. Claro, bueno, pero en el Claro. gráfico de allá, En otro gráfico. en ese gráfico donde llega el 24, ahí también se considera el IVA que cobra... No. En este 24 está incluido todos los impuestos. que se Ah. cobran. En este. No. ¿Vos te referías a esto? No es así. No, porque el IVA no tiene, o sea, el IVA es como una recaudación por cuenta de terceros. Eso solamente son los impuestos directos que paga la entidad. Ingreso bruto y ganancia. El IVA es como si lo meten en un cajoncito y así como lo recibe se lo dan al Estado. Sí, no, el IVA no es una Para el recaudador. Sería igual que el impuesto, crédito y débito. Bueno, para terminar con esto y ya después hacemos, Sergio termina, o podemos hacer ahora un descansito, 10 minutos. Termino con esto medio corto, pero solamente para ver el final de cómo está compuesto al interior. Nada, el sector, esto que dice ahí, está muy hay algunos indicadores de concentración, ahí está el porcentaje.